¡Hola, familia! ¡Hey! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Celebremos! ¿Necesita un adelanto salarial SOS? Si recibe su salario con Davivienda, adelántelo en cualquier momento desde la app Davivienda El Salvador. Así de fácil. Davivienda. Buenas noches, bienvenidos a Matices. Karen, buenas noches. ¿Qué tal, Saúl? Buenas noches. Bienvenidos a todos a la entrevista. Continuamos con el ciclo de entrevistas políticas, Karen. Esta noche seguiremos conversando con otra de las actores dentro de este escenario electoral. Hablaremos con Carmen Aída Lazo, quien es candidata a la vicepresidencia en una alianza entre Arena, el PCN, PDC y Democracia Salvadoreña. Pero antes de iniciar con esta entrevista, es importante dar algunos datos de contexto. Esta semana fueron publicados, Karen, 2 encuestas de opinión pública que ubican a Arena en la segunda opción en intención de voto, por debajo de Gana. Desde 1994, esta es la primera vez que una opción que no es Arena ni el FMLN lidera las simpatías del electorado a 5 meses de la elección presidencial. Y es que también tenemos que decir que desde que Arena perdió el Ejecutivo en 2009, este partido no logra posicionarse como la opción favorita de los salvadoreños para gobernar. Con esta realidad, con este contexto, el Partido Tricolor apuesta ahora a la figura del empresario Carlos Calleja como su carta ganadora, pero lo hace también en alianza con los partidos conservadores de nuestro país, el PCN, el PDC y ahora también se incluye Democracia Salvadoreña. Esta alianza tiene un resultado concreto y es la incorporación de la economista Carmen Aída Lazo. Lazo se autoproyecta como la candidata de la sociedad civil y una muestra de renovación dentro de los partidos políticos. Pero nos preguntamos qué tan cierto puede llegar a ser esto en la práctica. Hoy por eso está en Focus para responder a preguntas sobre su coherencia ideológica, la gestión, transparencia en el financiamiento y conflictos de interés. Bienvenida, Carmen Aída. Bueno, muchas gracias, Saúl, y muchas gracias, Karen. Es un gusto estar con ustedes. Bien, Carmen Aída, queremos empezar hablando un poco sobre la coherencia de la alianza que ha establecido y su incorporación particular al PCN. Esta semana usted decía en un espacio de entrevista en República, conducida por Carlos Monterrosa, de hecho, que su candidatura viene a renovar y a legitimar el sistema de partidos políticos. Nos hacemos esta pregunta: ¿por qué legitimar y afiliarse a un partido como el PCN, que conserva entre sus filas, por ejemplo, a diputados como Francisco Merino, que sabemos logró superar un proceso de antejuicio que no se llevó a cabo y que representa de alguna manera la impunidad que justamente debilita la confianza en los partidos políticos? Bueno, yo justo entro a la política precisamente porque un grupo de partidos que quizás en otro momento del tiempo no hubieran dado espacio para una persona de la sociedad civil como yo, abren un espacio. Y quizás comentarle, Karen, que yo puedo comprender mucho el escepticismo en torno a los partidos políticos. Es algo con el que me estoy enfrentando día a día en las entrevistas. Pero ¿por qué yo entré? Que es al final la pregunta que usted hace, y cómo es esto coherente con mi discurso. Pero la pregunta específica, Carmen Aída, es ¿por qué entró al PCN? Primero entré al PCN porque se decidió formar una coalición de partidos y se le pide al PCN que sea el que proponga el candidato, ¿sí? Hablamos con Carlos Calleja me propone a mí para esta coalición de partidos. Yo me doy a la tarea de conocer los partidos que van a formar parte de la coalición, me entrevisto con las personas del PCN, también de los demás partidos, pero al final yo decido asumir el reto de entrar a la coalición y aspirar a la vicepresidencia porque lo que yo pedí como garantía era que lo que se acordara como coalición fuera sobre la mesa. Entonces yo entiendo que hay errores que han cometido los partidos políticos, pero yo entro a una coalición de la cual yo me siento satisfecha y orgullosa porque no hay nada que esté oculto, que hayamos firmado los 4 partidos, Carlos Calleja y mi persona, de lo que yo me pueda como negar. Ahora, Karen decía al inicio de su pregunta, ¿por qué el PCN, teniendo en cuenta un historial que es bastante cuestionable respecto
a el desempeño que ha tenido ese partido político y sus funcionarios y su liderazgo dentro de la gestión pública misma del país. Usted misma es consciente, lo sabemos, que ha sido precisamente la alianza entre Arena y el PCN que gobernó durante mucho tiempo la que llevó a la contaminación y los abusos de poder de las instituciones de control del país, Carmen Aida. Sí. Mire, Saúl, yo no voy a defender ni voy a ocultar los errores del pasado de estos partidos políticos que usted está señalando. Definitivamente no hay partido político actualmente en el país, bueno, obviamente con excepción de los nuevos elementos que se quieren formar, que no estén exentos de errores del pasado. Mi aspiración es llegar al Ejecutivo. Esa es mi aspiración. Para llegar al Ejecutivo, yo me tengo que inscribir en un partido político que me abre las puertas y que acepta que a pesar que yo no tengo una tradición partidaria, que hace un mes y medio yo estaba en la sociedad civil, me abren las puertas para participar. Yo no voy a como obviar ni ocultar los errores que han habido en el pasado, pero tampoco se puede generalizar, Saúl y Karen. Ahora, Carmen Aida, usted no puso sobre el análisis exactamente lo que estaba, es decir, lo que estamos señalando sobre el PCN. Es un partido donde no solo sigue ahí el diputado Francisco Merino, sino que también ha llevado a diputados suplentes vinculados a casos de narcotráfico. Por ejemplo, Reinaldo Silva Pereira, Wilber Rivera Monge, son diputados que entraron a la Asamblea Legislativa vinculados al PCN. ¿No puso eso en el análisis, en su análisis? Por supuesto que yo estoy muy consciente de las acusaciones que hay en torno a ciertas figuras. También he tenido la oportunidad ahora de acercarme a los partidos y de ver que también hay personas con las que se puede trabajar muy bien en los partidos políticos. Yo sí quisiera como también señalarles la importancia de no generalizar en estos casos. Y básicamente yo entro a los partidos y de verdad lo repito, más allá del pasado político y de todos los errores que se han cometido, yo entro porque tengo garantías de que esta coalición que estamos formando, la estamos formando con principios. Ahora que cuando usted dice tengo garantías, la escuchamos muy segura de poder cerrar cualquier tipo de portillo a que se abran influencias de actores que han sido cuestionados en el pasado, pero que podrían tener repercusiones tanto en el presente como en el futuro de su candidatura y de una potencial gestión de gobierno. ¿Qué garantías le hacen tener esta confianza a usted? Yo tengo la garantía de que nosotros hemos firmado un acuerdo entre los partidos que tiene acciones muy específicas, tiene principios que nos garantiza que en eso en lo que nos hemos acordado podemos ponernos de acuerdo y trabajar de manera conjunta. Indudablemente, y yo me digo, cada persona que ha cometido errores en los partidos políticos tiene que responder de manera individual. Pero mire, yo me he metido acá para buscar la renovación de los partidos políticos, pero sobre todo... ¿Usted ha pedido al PCN depuración, por ejemplo, de cuadros que pudieron estar vinculados a estas alianzas o a esquemas de complicidad? Lo que nosotros hemos pedido es, sobre todo, que en lo que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad?, sea un trabajo transparente y basado en principios. Cada partido político debe hacer su labor individual de tomar las acciones que considere necesarias para que realmente cuenten con los cuadros. Pero ahora el PCN es su partido. Es un partido político, pero obviamente yo no controlo el partido político. Yo soy una persona que viene a contribuir a la renovación del partido, Karen, y me estoy tomando el espacio. Claramente yo no me puedo hacer responsable. Yo soy aquí, no en la política, yo tengo un mes de estar en la política, ¿sí? Yo me puedo hacer responsable de mis acciones, me puedo hacer responsable de lo que vamos a hacer como coalición. Y precisamente por lo que usted está diciendo, es probable que la expectativa, o sea, tanto como puede cumplirse el acuerdo, como puede no cumplirse. Díganos algo, usted, Carmen Aida, ¿estaría dispuesta a renunciar una vez en la vicepresidencia si se entera que dentro del PCN se han cometido abusos o actos de corrupción que afecten la imagen de la gestión que usted está llevando como segunda cabeza al mando? ¿Usted estaría dispuesta a renunciar? Mire, yo estaría dispuesta a que definitivamente se tomen todas las acciones legales para que realmente cada persona responda por sus actos. Yo estoy llegando aquí, me estoy metiendo a la política con todos los costos y con todo el escepticismo que claramente esto genera, porque mire, mi objetivo es llegar al Ejecutivo. Desde el Ejecutivo se pueden hacer muchos cambios. Yo estoy dispuesta a trabajar con las personas que deseen trabajar de los partidos políticos. Los partidos políticos me están dando ahorita una apertura y yo me voy a tomar el espacio. Yo sé que hay mucho escepticismo, pero la única forma en la que va a cambiar este país es de verdad
si las personas que amamos este país nos involucramos en los partidos políticos. Carmen Aída, la alianza que usted representa hoy, es decir, la alianza entre el PCN y Arena, no es una alianza nueva, ya lo estábamos diciendo, y ya en el pasado negoció durante unas 2 décadas la toma de decisiones legislativas a cambio de la repartición de instituciones. Como resultado de esta alianza, Hernán Contreras, un cuadro del PCN, presidió durante años la Corte de Cuentas, una institución que ahora sabemos fue incapaz y además fue cómplice protegiendo años de corrupción del último gobierno de Arena, de Antonio Saca. Nos interesa conocer su diagnóstico de cómo operaba su ahora partido, el PCN, en esos momentos que permitió estos pactos de complicidad y corrupción. Indudablemente lo que usted señala ha sido una práctica que han tenido los partidos y que tienen estos errores del pasado. Precisamente por estos errores que han habido, una de las principales, y de verdad para mí era muy importante antes de tomar la decisión de optar a esto, que entre los miembros de la coalición se acordara que no iban a haber repartición partidaria de puestos en el gabinete. ¿Pero qué pasaba en ese PCN que usted nos puede decir que no pasa ahora ya? Como le puedo señalar, o sea, yo me estoy metiendo para trabajar sobre el futuro. Es que, Karen, yo no puedo ni ocultar ni responder por los errores en una época en la que yo no estaba participando en la historia política. Yo lo que vengo aquí, o sea, lo que yo quiero que vean es que mi compromiso es a tomar el espacio de apertura que me están dando para evitar que todos esos vicios que usted está señalando, que se han cometido en el pasado, quizás de una manera gradual, se puedan ir corrigiendo, pero sabiendo de que definitivamente han habido grandes errores. Mire, yo hablo de verdad con los partidos políticos y ellos hacen un mea culpa, el decir, nuestra credibilidad está erosionada y está erosionada por todos estos errores que se han cometido. Quizás si no estuvieran tan conscientes, ellos no habrían permitido que una persona que tiene el perfil como el mío, totalmente no partidario, sin tradición, entrara. Ahora, Carmen Aída, ¿cuál es su concepción, su idea de renovación dentro del PCN? Porque la escuchamos y entendemos que hay un decálogo, un compromiso de buenos intereses por parte del partido político, pero eso no pasa si no removes de ahí liderazgos, si no cambias idearios. Si se mantienen cuadros vinculados. Es decir, ¿cuál es la concepción? Es decir, la concepción de renovación es, yo estoy entrando, yo sé que yo estoy entrando ahorita, por así decirlo, Carlos y yo somos los nuevos ahorita en estos partidos políticos. Y de verdad nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía, esa ciudadanía que está escéptica, a que participe. De parte de los partidos políticos, lo que nosotros estamos observando ahorita es apertura. Y le doy, digamos, cosas concretas que vamos a hacer. Esto no es una coalición meramente electoral, que lo que busca es llevar 4 banderas para aspirar a un cargo. Es una coalición que lo que nosotros estamos haciendo con Carlos es, nos sentamos, por ejemplo, con los secretarios de los 4 partidos políticos y les decimos, ok, si de verdad queremos que esto funcione, tenemos que colectivamente empezar a llevar, por ejemplo, agendas legislativas que de verdad demuestren que van a hacer las cosas de una manera diferente. Y solo le doy un ejemplo, y ya con esto termino, para que ustedes puedan repreguntar. Esta semana vamos a empezar a llevar agendas legislativas concretas en temas de corrupción que quizás no habrían tenido los partidos en el pasado, pero nosotros queremos hacer ver que esta coalición puede caminar de una manera diferente y demostrarlo con acciones concretas ya. Carmen Aída, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe del 2000 señala que la Comisión de la Verdad investigó exhaustivamente la ejecución sumaria de Monseñor Romero como un caso ilustrativo de la actividad de los escuadrones de la muerte en El Salvador y señaló que la autoría intelectual de ese crimen fue confirmada por el ex mayor Roberto Dawison en círculos reservados. ¿Cree que Arena debe pedir perdón por este crimen y renunciar al uso de la figura de Roberto Dawison como un líder, como un centro de culto del partido? Mire, bueno, primero, obviamente yo no estoy en Arena, pero yo sí quisiera decir algo. Obviamente este es un tema muy complejo para el país, yo lo puedo entender. Yo pienso que Monseñor Romero es una de las figuras, obviamente, el salvadoreño posiblemente más importante, y de verdad yo le digo, a mí me causa mucho dolor ese pasado que vive en nuestro país. Obviamente yo, y ustedes me conocen, saben que hablo, intercambio con diferentes personas de la sociedad que tienen diferentes, por ejemplo, visiones con respecto a ese tema. Yo sí creo que este país está en un proceso de restaurarse después de la guerra, y yo no soy quien para poder decir cuál es la verdad con respecto a ese tema. Pero sin embargo, Carmen Aída, usted, así como se muestra sensible respecto a este caso en particular,
La realidad es que existe detrás del señalamiento contra el ex mayor Roberto Dawison como autor intelectual del magnicidio contra Monseñor Oscar Arnulfo Romero, una investigación de fondo de expertos en la materia. Y si está tan sensible con esto, ¿no le parece que lo conveniente es dejar de revictimizar a través de rendirle tributo a esta persona como líder de uno de los partidos de la alianza que usted forma parte? Yo no puedo decidir, digamos, qué es lo que puede hacer el partido. ¿Se siente cómoda usted con eso? Yo realmente lo que puedo decir es que todavía no hay según lo que yo he estado leyendo, porque está tratando de comprender distintos puntos de vista. Mire, estos son temas que, vaya, le voy a ser muy franca, son temas que me están preguntando bastante seguido, son temas en los que yo de verdad me pongo a investigar y trato de ver, y hay realmente todavía un proceso de encontrar la verdad. Eso es lo que realmente todavía hay, porque este país es un país que terminó su guerra y esto lo vamos a tener todavía por muchas generaciones, vamos a estar haciendo este proceso de como resarcir nuestra historia y conocerla. Pero yo Carmen sí Aida, quisiera... usted reconoce lo que establece la Comisión de la Verdad y que, como ya lo decíamos, también la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos señala que sí, la Comisión de la Verdad, señalando al mayor Roberto Dawison como autor intelectual, como uno de los autores intelectuales, hizo un trabajo exhaustivo. ¿Usted pone en duda el trabajo de estas instituciones? Yo no puedo decir, o sea, yo no puedo saber realmente si finalmente este informe de la verdad ha sido validado por todas las instancias que necesitan para poder hacer una afirmación categórica. Se lo digo de verdad como alguien que no lo puedo saber. De acuerdo. Bien. Tenemos que hacer una pausa, Karen. Este es el primer bloque de la entrevista con Carmen Aida Lazo. Carmen Aida Lazo es la candidata a vicepresidente de la Alianza Arena, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña. Hacemos una pausa y ya regresamos. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? ¡Renuévalo ya! Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más. Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Esta noche en Matices estamos conversando con Carmen Aida Lazo. Ella es candidata a la vicepresidencia por la alianza entre Arena, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña. Carmen Aida, queremos hablar también de derechos civiles. El mes pasado, de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo y llamó a los países de la región a legalizarlo. Nos interesa saber cuál es su postura sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y particularmente, si usted llega al Ejecutivo, ¿usted promovería que el Estado salvadoreño reconozca el matrimonio igualitario y los vínculos familiares entre personas de la comunidad, de la población LGBTI? Mire, de llegar yo a la vicepresidencia de la República, mi rol va a ser cumplir con la Constitución y con la ley, ¿verdad? Lo he tenido que reafirmar varias veces porque obviamente es un tema que surge en las entrevistas. Inclusive ayer estaba volviendo a ver la Constitución y la Constitución es bien clara. En el artículo, creo que es el 254, que cualquier funcionario público que asuma un rol como el que yo asumiría, tiene que cumplir con la Constitución y es bien claro al respecto. En este tema yo quizás quisiera ser bien clara, ¿sí? El tema del matrimonio gay es un tema que está claro en la Constitución y en nuestro marco jurídico. ¿Claro? ¿En qué sentido? Claro, ¿está claro? En el sentido que la Constitución establece que el matrimonio es entre hombre y mujer. El matrimonio es entre hombre y mujer. Eso es lo que establece nuestra Constitución. Yo soy muy respetuosa de la separación de poderes. Como vicepresidenta, inclusive, no tengo iniciativa de ley.
Y este es un debate que tiene que darse en el seno del órgano legislativo, Pero que es donde corresponde. usted no puede negar que tiene un nivel de incidencia como candidata a vicepresidente de una alianza para poder dictar lineamiento de política pública sobre los partidos políticos que la conforman. Lo que yo puedo dictar es lineamiento de política pública sobre los temas donde los cuales yo puedo tener incidencia, que son los del Ejecutivo. De acuerdo. A ver, hay una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está señalando que hay que reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y llama a los países de la región a legalizarlo. Como usted, como funcionaria del Ejecutivo, también va a tener que asumir de alguna manera postura sobre el tema. ¿Cuál es su postura? Mi llamado en ese caso sería a que en el seno del órgano legislativo, que es donde corresponde, ojalá se tenga un debate plural, que es el que corresponde a una sociedad como la nuestra en la que hay separación de poderes. Ese sería el llamado que haría en ese momento. ¿Usted está cómoda con la postura de Rodolfo Parker, por ejemplo, que pide ratificar constitucionalmente que no sea posible? ¿Cuál es la postura de Rodolfo Parker? Es decir, Disculpe. en la Constitución han intentado los diputados, es decir, no solo Rodolfo Parker, pero sí liderados por el diputado Rodolfo Parker del Partido Demócrata Cristiano, reformar la Constitución para blindar y que el texto constitucional diga matrimonio solo entre hombre y mujer. Y ese es un intento que se ha venido renovando en la Asamblea Legislativa y que finalmente en una última decisión de la Sala de lo Constitucional decía, bueno, no se pueden hacer estas reformas en los últimos días antes de que termine un periodo. Entonces, según yo entiendo, este tema está ahorita en la Sala de lo Constitucional. No. La Sala de lo Constitucional ya estableció. Ya dijo, bueno, los partidos políticos no pueden pretender reformar la Constitución en los últimos días antes de que termine su periodo. La pregunta concreta es, Rodolfo Parker forma parte de la alianza de partidos políticos que la llevan a usted como candidata a vicepresidente y él tiene una postura muy concreta respecto al tema y es oponerse. ¿Usted está cómoda con la postura del secretario general del PS? Mire, en la coalición uno de los principios que acordamos es la pluralidad y no vamos a estar de acuerdo en todo, ¿verdad? Y ese tema tampoco es de honor. Particularmente, yo estoy en contra de la discriminación de una persona por su preferencia sexual, ¿de acuerdo? Entonces, creo que en ese tema de la no discriminación todos podemos estar de acuerdo. Y sí quisiera que vean que no pueden esperar en una coalición de personas que pensamos distinto que haya unanimidad en pensamiento como puede ser un tema como este. Muy bien. Recientemente en la misma entrevista que brindaron ambos como fórmula presidencial junto a Carlos Calleja en el programa República, al ser preguntado sobre cuánto se tenía previsto de monto de dinero para gastar en campaña electoral, Carlos Calleja dijo que aún no tenían definido ese monto. Nos llama la atención que a 5 meses de una elección tan importante no se tenga claro cuánto se va a gastar. ¿Nos explica cómo es posible eso? Le comento un poco al respecto. Los partidos de la coalición tienen una deuda política aproximada de unos $7 millones. Eso es lo que tienen ahorita los partidos que vamos por la coalición. Ese es un monto que va a ser utilizado para la campaña. Ese es un monto que esperan recibir del Estado. Ese es un monto que se espera recibir del Estado. Realmente, ¿cuáles son las fuentes que pueden alimentar una campaña? La deuda política, que viene del Estado, y que, digamos, se calcula a partir de los resultados de las elecciones previas, ¿de acuerdo? Las donaciones que hagan diferentes grupos, que pueden ser, obviamente, pequeños empresarios, personas a título personal, etcétera. En este momento se está haciendo un trabajo de recolección de fondos, por lo cual ahorita no hay un monto, realmente se está trabajando en eso. No hay ni siquiera un presupuesto proyectado. Ahorita ya está ese monto de los 7 millones que le puedo asegurar que se tienen y que porque otra cosa importante a saber es, por ejemplo, que yo como candidata, yo no recibo por la ley de partidos ni un solo dólar. Todo llega a través de los partidos políticos, que a través de sus sistemas de auditoría y todo, tienen que verificar que sean fondos lícitos. Por ejemplo, no pueden gobiernos extranjeros o una serie de instituciones quedan exentas de la posibilidad de ser donantes de las campañas. ¿Pero cuánto esperan recaudar? En la proyección de recaudación, ¿cuánto esperan recaudar? De verdad todavía no tenemos un monto todavía claramente definido. Lo que le puedo dar la certeza es del monto de la deuda política y del trabajo que se está empezando a hacer para tener estos recursos que puedan alimentar una campaña política. ¿Usted está conforme que a este momento, a 5 meses de la elección, no se tenga definido un techo de financiamiento para la campaña de la que usted forma parte? Yo de momento estoy trabajando, y fíjese bien, de forma ad honorem con personas, ad honorem en lo que es mi principal responsabilidad, que es el plan de gobierno. Y lo estamos haciendo. Estoy tratando de trabajar con personas que están donando su tiempo, que están donando
realmente mucho esfuerzo en armar un plan de gobierno. Por lo tanto, yo ahorita, a un mes de entrar en la política, yo no he tenido necesidad de tener recursos adicionales porque mi trabajo ha estado muy enfocado en tratar de formular el plan de gobierno. Carmen Aída, su compañero de fórmula, Carlos Calleja, en esta misma entrevista que ya estaba mencionando Saúl, señaló que en la campaña de elección interna casi el 100% de los fondos fueron financiados por su familia. Tenemos que decir, la familia propietaria del Grupo Calleja y dueños de la principal cadena de supermercados del país. La Ley de Ética Gubernamental establece que es una prohibición ética aceptar o mantener un empleo o responsabilidades en el sector privado que pueden menoscabar la imparcialidad o provocan un conflicto de intereses en el desempeño de la función pública, siendo el candidato presidencial hijo del propietario de la más importante cadena de supermercados de nuestro país, con inversiones muy importantes. ¿Cómo pretenden resolver ese conflicto de intereses? Bueno, primero Carlos Calleja renunció a participar en las empresas del grupo cuando tomó su decisión de la carrera pero los política. vínculos familiares siguen estando ahí, aunque haya renunciado de la empresa. Y con esa campaña él logró ganar las elecciones primarias en Arena y ahora estamos en otra fase, ¿de acuerdo? En otra fase que es de la que yo le puedo hablar, de la fase de... ¿Qué es lo que nosotros hemos acordado con Carlos? Porque sí lo hemos acordado. Que el comité financiero que está a cargo de ver el tema de la recaudación de fondos cuente con los mecanismos y los controles necesarios para garantizar que los fondos que se reciban cumplan con el marco de la ley de los partidos políticos y que sean fondos Pero lícitos. su campaña va a recibir fondos de Grupo Calleja, no tienen una prohibición, no han establecido una regla, una norma para decir no recibiremos fondos de Grupo Calleja, por ejemplo. No, eso no está prohibido en la ley de partidos políticos, es decir, el conflicto de interés que usted señala es un conflicto de interés que básicamente puede existir en la medida que usted dice que puede haber un doble rol. Carlos Calleja no forma parte ahorita del Grupo Calleja. Ahora, Carmen Aída. De acuerdo. Y así como yo, actualmente, sigo siendo la decana del ESEN y mi única fuente de recursos que lo que tengo es mi trabajo. Ahora, pero tenemos que tener algo, es decir, hablar con la transparencia debida. Y voy a leerle algo. La Ley de Ética Gubernamental define el conflicto de intereses como aquellas situaciones en las que el interés personal del servidor público o sus parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, entran en pugna con el interés público. Yo entiendo que usted nos dice que Carlos Calleja no forma parte de las empresas del Grupo Calleja, pero es evidente que forma parte de una familia que conduce este grupo y ustedes tienen que resolver un potencial conflicto de interés tanto en campaña como en gestión. ¿Cómo van a hacer eso? Primero, la campaña se va a nutrir de una serie de recursos que no son exclusivos ni de Grupo Calleja, ni de la deuda política, sino que lo que nosotros aspiramos es una campaña diversificada, con distintas fuentes de recursos, ¿ok? El día que nosotros lleguemos a la presidencia y la vicepresidencia de la República, o sea, no le quepa duda que nuestro mandato proviene del pueblo salvadoreño, que es el que nos va a dar el voto, ¿sí? Los conflictos de interés se generan en la medida que usted tiene personas ejerciendo doble cargo. Imagínese que, o sea, es decir, una persona que esté en una función pública y que simultáneamente tenga intereses, por ejemplo, con el sector privado, por ejemplo, a través de un cargo de decisión, donde tenga ese conflicto porque está tomando decisiones. Carlos Calleja, por ejemplo, no está tomando decisiones en el Grupo Calleja. Pero sus familiares vinculados sí, y la ley de ética señala claramente que hay conflicto de interés también cuando los familiares están vinculados en grados próximos de consanguinidad. Bajo la lógica que ustedes exponen, entonces, todas las personas que participamos en política podríamos potencialmente tener conflicto de interés si es que las fuentes de los recursos están dominadas por ciertos... Eso es lo que usted está señalando. Usted entenderá que en la medida que el financiamiento de la política sea de determinados grupos, también hay una tendencia a poder responder a los intereses de esos grupos. Usted me dirá lo contrario. La verdad, por lo menos personalmente, el día que ganemos, yo me voy a deber a la población salvadoreña, que es la que votó. Es que mire, ¿cuándo se generan los conflictos de interés? Cuando empieza a haber nepotismo. Porque entonces usted, sintiendo que usted le debe algo a alguien, usted empieza a incorporar personas que vienen y que quieren defender esos intereses en el gobierno. Mire, Saúl y Karen, por eso para mí ha sido tan importante que de verdad definamos como un criterio central que no haya ni reparto partidario de gabinete y que sea meritocrático. Solo para terminar, porque en la medida que de verdad
usted tenga en las carteras del Estado, en los ministerios, en las autónomas, personas que han llegado por mérito propio, estas personas no van a tener esos conflictos de intereses. Los conflictos de intereses se generan cuando hay personas que están asumiendo una función y que tienen también conflictos por tener poder de decisión en otros lados. Carmen Aida, ¿cuál es su relación con Ricardo Poma? Ricardo Poma es el rector de la universidad donde yo trabajo. Bien, y usted nos decía, sigo estando vinculada a la universidad en este momento. Sigo estando vinculada a la universidad. Ahora, hablemos también de cómo va a gestionar un posible conflicto de intereses en este sentido. Es decir, tiene una vinculación directa no solo con con la persona que ahora sigue siendo usted decana de la universidad, pero también con uno de los financistas históricos más importantes del partido. ¿Cómo gestiona ese posible conflicto de interés también? Sí, con gusto le explico. Primero, yo no estoy en una empresa del Grupo Poma, estoy en una universidad. Yo soy decana del ESEN y la verdad con mucho orgullo. Yo estoy como decana del ESEN precisamente por mi independencia de criterio. Usted obviamente no puede igualar trabajar en una empresa que trabajar en una universidad. Usted que es profesora lo sabe. El día que yo llegue a la vicepresidencia de la República, claramente yo renuncio como decana del ESEN, yo renunciaría como decana del ESEN para poder realmente servir al pueblo. Ahorita yo estoy realizando una labor totalmente independiente de tratar de elaborar un plan de gobierno que se nutra de distintas perspectivas, de distintos enfoques y sobre todo escuchando a la población salvadoreña. En ese sentido yo me siento como muy satisfecha y cómoda con la independencia que he venido teniendo, que tengo porque estoy en una institución académica y que tendré porque cuando yo asuma la vicepresidencia yo ya no estaré como decana del ESEN. Carmen Aida, para cerrar la entrevista, a nosotros nos gustaría tener su postura sobre cómo en un eventual gobierno usted va a proponer que el modelo de desarrollo del país no esté anclado a la concentración de pequeños clústeres o intereses económicos, como tradicionalmente lo ha estado vinculado a la economía salvadoreña, para poder diversificar a otros actores y no concentrar la economía en pocas manos. Sí, y de verdad le agradezco la pregunta y quisiera ver si me pueden luego invitar a otro programa para explicar un poco más a detalle nuestra oferta. Solo una aclaración sobre eso. Nosotros dentro de la cobertura de elecciones, en su momento también comenzaremos a hablar de propuestas electorales. Primero le digo, yo por ejemplo, yo no creo en la teoría del derrame, que hay que crecer. La teoría del derrame es la teoría de que primero hay que crecer, después tener los frutos y después vendrá la igualdad. Yo sí creo que este es un país que tiene muchas desigualdades estructurales, particularmente desigualdad en el acceso a las oportunidades. Por eso es que nuestro plan de gobierno está dando un giro a lo que tradicionalmente se ve como muchas veces modelos conservadores o modelos que a veces se dicen como neoliberales, que han estado muy enfocados en crecer y después vendrá lo bueno. Nosotros, por el contrario, estamos muy enfocados en hacer un viraje y mostrar que las cosas se pueden hacer de forma distinta. Y eso implica que nuestro plan de gobierno tiene una apuesta bien importante en las personas, en el capital humano. Este es un país donde todavía, si usted ve la encuesta de hogares, todavía una persona en promedio tiene 7 años de educación y donde realmente, independientemente de los gobiernos que han llegado, el rasgo común ha sido que ha habido muy poca inversión en las personas. ¿Usted cree que las élites económicas del país están listas para ese tipo de modelo? Yo creo que sí. Yo creo que, mire, que estamos, el nivel de insatisfacción de la población, el nivel de escepticismo en torno a la política, yo creo que hace ver que este país, mire, tiene que pasar a políticas de desarrollo del siglo XXI, ya no las del siglo XX. Estamos a veces anclados con esos modelos, bien, Estado versus mercado. Mire, realmente para que una economía funcione, usted necesita las dos partes. Usted no tiene que haber ya un temor, por ejemplo, hablar de temas de pobreza, desigualdad, temas que generalmente han sido banderas. No, sí, disculpe. Le hago una pregunta final. 2 encuestas publicadas en esta semana, la de la Universidad Francisco Gavidia y la de la prensa gráfica, dan como ganadores de las elecciones a Gana. ¿Cómo leen ustedes estos resultados? ¿Qué está fallando en su trabajo ahora, en el trabajo de la fórmula, que no logran todavía ganar las simpatías de las mayorías? Bueno, yo llevo un mes en política y lo hago con mucho entusiasmo y nuestras tendencias nos dicen que vamos sumando más personas. Obviamente, no le voy a decir, o sea, tenemos que trabajar mucho. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer los resultados de las encuestas ahora que los ponen en segundo lugar. Nos ponen en segundo lugar, pero también, Karen, si se fija, muestra que hay un gran porcentaje de la población indeciso y a mí eso me alegra. ¿Y me alegra por qué? Porque lo que yo veo es que esta elección va a estar muy basada en propuestas. O sea, la gente yo creo que ya está dejando el tema de votar con aquel sentimiento y propuesta.
Y de verdad yo espero que podamos tener tiempo para hablar sobre las propuestas y que ojalá la población, esa población escéptica, lograrla convencer con buenas propuestas para que terminen, ojalá, votando por una fórmula que yo creo vamos a tener la mejor propuesta. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo, por aceptar esa entrevista, Carmen Aida Lazo, quien es candidata a la vicepresidencia por la coalición Arena, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña. Gracias, Carmen Aida. Gracias, Karen. Gracias, Saúl. Un gusto. Hacemos una pausa y ya volvemos.